la imagen del hombre, haciéndonos creer que los hombres estamos odiando a las mujeres, que nosotros tenemos un enojo contra ellas, simplemente, no sé si le bajan gracias, simplemente porque son mujeres y nosotros nacimos hombres y tenemos ya una enemistad gratuita, que eso es una falsedad, eso es una mentira. Como dijeran los antiguos, mentira del diablo. ¿Ah? Eso es algo que debemos nosotros colocar. Estamos teniendo un bombardeo enorme en la mercadotecnia, en los medios de comunicación, haciéndonos creer que la mentira es verdad, haciéndonos creer que lo falso es aceptable. Y ese es el problema, que hoy nuestras actividades políticas están teniendo un gran impacto sobre nuestros hogares, iglesias que se están permeando también con esta condición, cuando en realidad nosotros tenemos una perspectiva espiritual más amplia, más clara de ver las cosas. Nosotros necesitamos verlo a través de lo que está detrás de todo. Tú y yo recibimos el Espíritu Santo y nos está equipando, preparando para entender la problemática de la vida y a través de la palabra de Dios filtrar todos estos momentos y darnos cuenta entonces si es válido, si es legítimo, de dónde procede, cuál es su origen, cuál es el resultado y si debemos o no sumarnos a unas cosas o a otras. Hay una escritura que es el Salmo 11, verso 3, y yo te voy a pedir cuando lo encuentres que nos pongamos de pie, por favor. No me gusta a mí hablar de política, pero a veces, y no es política, el púlpito no es para eso, pero como dijera el antiguo maestro Spurgeon, la gente cuando no quiere hablar de política ni de religión, sigue convirtiendo los mismos problemas porque elige los mismos políticos y porque sigue moviéndose en la misma senda. Así que vamos a leer, si tú lo lees conmigo, el verso 3, por favor, de este Salmo 11. Por favor, vamos a leerlo en voz alta de esta manera. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Quieres leerlo una vez más conmigo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Gracias, toma tu lugar, por favor. Nuestros tiempos se están volviendo muy turbulentos, pero nos estamos acostumbrando a esa turbulencia, ese es el problema. Estamos como aquella barca en medio de ese mar agitado que las olas repentinamente empiezan a crecer y ese viento fuerte a soplar para conducir esa barca hacia donde no quiere, pero como no tiene fuerzas, va siendo llevada de una manera cada vez más fuerte hacia un destino que si no pone resistencia, va inevitablemente a llegar ahí. Y nos estamos acostumbrando a esta gran cantidad de propuestas, a gran cantidad de políticas que hoy nos están llevando a aceptar lo inaceptable. Déjame decirte, no soy machista, porque un cristiano no debe ser machista. Un cristiano debe ser un hombre que ama y respeta a la mujer, que debe conquistar a la mujer, que debe hacer de la mujer el tesoro más precioso de su vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Por lo tanto, las políticas que hoy nos están tocando vivir, y si tú y yo no hacemos algo hoy, nuestros hijos, nuestros nietos van a pagar un alto precio por nuestra falta de acción, por nuestra negligencia, por nuestra apatía, por nuestra falta de decisión. Y ese es el legado que nosotros tenemos que cuidar. Hoy una minoría está aportando un enorme peso de influencia sobre una mayoría. Déjame decirte que la gran minoría que está moviendo todos estos eventos que tenemos en estos días no llega ni al 2% de la población. Y si tú colocas el 2% ante un 98%, dices, ¿qué está pasando? Y como nos estamos acostumbrando a dejarnos mover por una minoría que tiene a su alcance medios masivos, política, leyes y aún recursos financieros que vienen desde fuera o de adentro,
con el propósito de cambiar la estructura que nosotros hemos venido viviendo, aceptando, porque es la legítima establecida por Dios y consolidada en nuestra Constitución. Como es el matrimonio entre el hombre y una mujer, como es la familia como tú y yo la conocemos, papá, hombre, mamá, mujer y los hijos. De esta manera se ha estado generando un enorme conflicto para desvirtuar lo que Dios ha establecido. Y antes de entrar en detalles, cuando nosotros miramos la historia y nos percatamos que grandes imperios a lo largo de la historia, grandes naciones en tiempos contemporáneos, cuando cesaron de aportar a la familia, empezaron a degradarse, a caer y estar hoy en la bancarrota. Eso es lo que la historia revela. Científica y objetivamente también podemos ver todos estos acontecimientos. Pero tú y yo tenemos una palabra que supera el tiempo, que supera las barreras, que nos puede decir qué es lo correcto de lo incorrecto. Esta sociedad está empeñándose en aceptar verdades relativas, no verdades absolutas. Tenemos un severo problema porque no estamos viviendo de acuerdo a esos valores morales y principios que anteriormente se nos inculcaron, se nos enseñaron y los trasladamos a nuestra vida. Hoy se han estado cesando de enseñar, de instruir y por lo tanto estamos entrando en una anarquía total. Wow, pareciera como que hoy el pastor viene vestido de político. No, déjame decirte, ese es precisamente lo que el rey David estaba experimentando. Él estaba observando su entorno en su tiempo y momento histórico. Él estaba perturbado por las condiciones políticas que estaba viviendo en su momento. Por eso dice este salmo, el verso 3. Él hace una pregunta: ¿y qué sucede cuando los fundamentos de una sociedad están siendo alterados? ¿Qué vamos a hacer?, dice él. Entiéndase por fundamentos los principios de la ley y el orden que rigen y constituyen a una sociedad para permitir vivir armoniosamente, con justicia, con verdad, con equidad, donde se puede propiciar la relación social en la diversidad de pensamientos, pero en una igualdad de derechos y valores, en la justicia. Porque ni la mujer es más en la ley, ni el hombre es menos en la ley. Todos tenemos el mismo valor delante de la ley. ¿Estamos de acuerdo en eso? Eso lo legisla la Constitución. De tal manera entonces que no es cuestión hoy de propuestas, sino qué dice la ley. Y la ley nos coloca bajo ese mismo sistema donde todos tenemos las mismas prioridades, valores, deberes, responsabilidades, todos. El rey David estaba espantado ante la situación que estaba viviendo. Fíjate bien, como cristianos o como personas espirituales no podemos sustraernos de nuestro entorno social, político. No tenemos que ir ahí a hacer con nuestras pancartas, decir, no me gusta este presidente, no, sino darnos cuenta qué está sucediendo. El día de mañana va a haber un paro nacional y yo espero que quede nada más en palabras. Algunas van a aprovechar para no trabajar. Está bien que no quieran trabajar, pero no por sumarse a un movimiento que está haciendo de las mujeres un rehén o una moneda de intercambio a favor de intereses. Ese es un problema que tenemos. Hace unos días el obispo de Guadalajara, emérito, el señor Sandoval Íñiguez, hizo una declaración que me impactó. Pocas veces concuerdo con él, pero esta vez el Señor enérgicamente habló, porque algunos cardenales en el contexto del país están a favor de ese movimiento, y él se levantó para decir que eso es inaceptable. Estás hablando de una figura que tiene una gran experiencia, que tiene un entorno muy claro, y él estableció, si tú la puedes ver, búscala en el internet y vas a encontrar que él
está respetando el derecho, está respetando a la mujer, pero donde no coincide es con los intereses que están detrás de este movimiento, que están haciendo que la mujer simplemente sea la bala de cañón que en ocasiones van a sufrir para los intereses que otros quieren tener. Así que entonces aquí permíteme entrar en algo que es importante para nosotros, por lo que creyentes y como iglesia tenemos que hacer. En lo que dice David es, y si los fundamentos fueran removidos, fueran quitados, es decir, estamos en una transición constitucional. No soy abogado, pero me percato de estos hechos. Estamos teniendo una gran cantidad de propuestas dentro del Senado, dentro de los diputados, con una gran cantidad de daño, de lesión a la familia, a la persona y sobre todo al matrimonio. La pregunta es, ¿nos horroriza a nosotros como cristianos como le afectó a David? ¿O nos preguntamos mínimo como David se preguntó e hizo pública esa condición de decir, ¿qué sucede cuando las leyes están migrando? Cuando estamos dejando de ser lo que conocíamos como derechos para hoy convertirse en oportunidades para que otros puedan tener lo que quieren y legislarlo a favor de esas minorías para dañar a la gran mayoría. Por eso la Biblia nos dice que a lo malo llaman bueno y lo que es bueno lo han estado retirando. Nuestra Constitución, que tiene o contiene todos los privilegios para que una persona pueda vivir, desarrollarse, elegir, decidir, ir, venir como a él le plazca dentro del margen del contexto de la ley, sin que sea género, porque esa es otra palabra que hemos venido comiéndonos. La palabra género al principio la colocaron como solo una designación muy infantil, pero debes tener en cuenta que hoy esa palabra género está retirando el sexo para no tener una definición de masculino femenino. ¿Te das cuenta? Estamos entrando en estos aspectos. Y quiero también informarte de algunas cosas que tuve que buscar, porque un pastor en la semana me buscó para decirme, oye, ¿qué está pasando con unas cosas que él me envió unos videos de los diputados en la asamblea del DF, donde a partir de noviembre del año pasado se autorizó, se aprobó que los niños pueden elegir sin consentimiento de sus padres el sexo que ellos quieran definir? Es decir, no lo define la biología, no lo define la fisiología, no lo define el nacimiento, sino la preferencia sexual de esos niños. Y esto es para darles actas de nacimiento, de acuerdo a como ellos lo decidan. En otras palabras, los padres están siendo despojados de la autoridad de sus hijos. Y este es el punto. Nosotros parece que nos hemos aislado del mundo y hemos dejado que el mundo siga haciendo un escenario donde nosotros también compartimos esos espacios. Nuestras familias comparten esos lugares. Asistimos a las escuelas públicas. Dependemos de servicios y todo esto es porque en ocasiones nos hemos vuelto negligentes o ajenos a esta realidad cuando tenemos la oportunidad de hacer algo para cambiar nuestra condición actual. De hecho, debo decirte que este problema inicia como algo espiritual y viene en un orden descendente, caótico, tocando la familia, tocando el énfasis político y culminando en la destrucción de lo que mejor y más amamos, nuestros niños.
cuando estaba leyendo este salmo, que tengo muchos años de leerlo como tú, una vez más el Señor estuvo hablando a mi corazón. Yo no quería tocar este tema en lo personal porque era darle demasiado énfasis a esta condición. Pero el Señor habló a mi corazón porque era necesario que la iglesia pudiéramos tener una claridad de a dónde vamos, qué vivimos, dónde estamos parados, cuál debe ser nuestra postura, cómo debemos vivir estos tiempos. Y déjame decirte, uno de los grandes problemas que tenemos en la iglesia es su falta de compromiso. Y ese es un grave problema, porque si no tienes un compromiso con las cosas de Dios, menos las vas a tener con las personales ni familiares. Bien, dice este salmo, el verso 3, acompáñame por favor. Si fueran destruidos los fundamentos, ya dijimos que son los fundamentos, pero ¿qué se está destruyendo entonces? ¿Qué es lo que se destruye? La identidad, el derecho, la convivencia, la moralidad de un país. No se están cambiando leyes, se está destruyendo lo que en ese país es lo más importante, las familias. La ley, el orden, la verdad, la justicia, la equidad, todo cuanto contiene la ley está siendo despojado porque unas minorías tienen un alto interés de colocar un nuevo orden social. Ese es el propósito de ellos. Y aunque dijéramos tú y yo eso es imposible, no, lo están logrando. Personas como Soros con 200 millones o más de dólares tratando de llevar estas políticas adelante en todas partes del mundo, déjame decirte. Pero qué tristeza que hoy las que van a marchar y hoy las que van a gritar, ¿por qué no van a Irán? Ahí donde las mujeres tristemente no tienen voz ni voto. Qué tristeza, ¿va? Aquí las mujeres no necesitan que les regale nada el gobierno. Ustedes tienen la suficiente capacidad, talento, habilidad para generar sus propios ingresos. ¿No es verdad? Ustedes, mujeres, no necesitan que otras hablen por ustedes. Ustedes tienen la capacidad de determinar su presente y su futuro. No necesitan de otra para que cambie ese momento. ¡Qué tremendo! Ese es el punto. Que estas mujeres que debemos respetar como mujeres y su postura en relación a su forma de pensar, no en sus acciones, porque son vándalos o vándalas en este contexto. Pero aquí es donde entramos. De hecho, el título que puse a esto es una anarquía social. Y esto lo tomé precisamente del libro de los Jueces, capítulo 21, verso 25. Porque el libro de los Jueces es prácticamente lo que hoy nos está enfrentando. Así que, ¿cuál es este nuevo orden que ellos quieren? Un nuevo orden social donde se está insertando políticamente nuevas leyes para beneficiar a estos pequeños grupos que están aparentemente representando a cada una de ustedes, mujeres. A mí me gustó lo que hicieron unas mujeres en España. Sacaron unos cartelones y el día de hoy se colocaron para decir, no hables por mí. Una gran cantidad de mujeres sacaron en España ese cartelón diciendo, no hables por mí, no hables por mí. ¿Por qué? Porque hoy, aprovechando ese mercado político, se han estado negociando políticas que están proveyendo oportunidades para lesionar a las multitudes. No entiendo toda la problemática, pero sí puedo decirte que no voy a hablar de partidos porque luego herimos susceptibilidades, pero puedo decirte que están teniendo una gran propuesta porque si logran
colocar la esfera de sus propósitos, ellas estarán diciendo que tendremos un México moderno, un México que ha superado las barreras de la moralidad, que ha roto con un pasado histórico y estableciendo una nueva transformación. Ahorita voy a darte un montón de números a este respecto, porque es algo que tú y yo necesitamos. Que yo lo escribí por lo mismo, porque son muchas cosas que no es mi esfera de acción las leyes, pero tengo que hacerlo. ¿Qué estamos sucediendo entonces? El nuevo modelo que se ha presentado y por el cual el día de hoy muchas mujeres están a punto de marchar, como es el día de mañana, se está presentando una feminidad muy distinta. Hoy ya no están exigiendo un derecho, aunque ya se tiene el derecho dentro de la Constitución. Para los que son abogados ya están ahí esa Constitución, pero están queriendo tener posiciones privilegiadas. Están queriendo tener una política donde ellas puedan determinar cómo cambiar las cosas acorde a su esfera de pensamiento, no de acuerdo a la ley. Estas mujeres están entrando de una manera violenta, tratando de hacer el cambio por la violencia, no por la razón. Ahora déjame hacer un poco de historia. Los movimientos que surgieron en el pasado de feministas, ellas estaban luchando por la dignidad, estaban luchando por la igualdad, estaban luchando por la maternidad, estaban luchando por el voto. Ellas lucharon por principios y valores morales que eran gratos y gracias a Dios hoy se tienen. Hoy la Constitución no debería ser cambiada por capricho, porque está en su contexto bien elaborada y toda mujer tiene acceso a la educación, ¿no es cierto? Toda mujer tiene derecho a trabajar, ¿cierto? Toda mujer tiene derecho a elegir quién ser y cómo ser. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Porque la ley lo garantiza. Es decir, las leyes lo garantizan. Pero ¿qué está sucediendo? Presentándonos hoy un cuadro donde están haciendo un enorme conflicto entre hombres y mujeres. Aquí es donde vamos a entrar y escúchame bien, porque yo creo que este tema no lo quiero volver a tocar, porque no es algo que me guste, pero necesito hacerlo. El movimiento feminista está colocando un odio en contra de los hombres. Ellas argumentan que por el simple hecho de haber nacido mujeres ya son susceptibles de violencia. El hecho de ser mujeres ya las hace el blanco de los depredadores y que son asesinadas en una cantidad innumerable. Las cifras nos dicen, el año pasado hubo el 2% de la cantidad que los hombres fueron asesinados. Déjame decirte, aquí lo puse, porque son cosas que 95 hombres por día fueron asesinados por 3 mujeres por día. ¡Qué disparidad de números! No estamos a favor de la violencia, pero tenemos que entender que están haciendo de este evento su plataforma para lanzarse y hacernos creer que la mujer es sujeta de violencia simplemente porque nació mujer. No. Lo que tenemos en México son homicidios. Que hace poco nos lavaron el cerebro para dar lugar a feminicidios, es otra cosa. Pero en este país tenemos una ausencia de gobierno enorme. Tenemos una falta de gobierno enorme. Tenemos una carencia de hacer de la justicia la realidad que hoy tenemos. Por eso el título es Anarquía. Todo mundo hace lo que quiere y como quiere. De tal manera
que nosotros debemos ver este problema no tanto en lo físico, sino desde la perspectiva espiritual y aterrizarlo en las cosas físicas que estamos viviendo. Mujeres, no son ustedes sujetas de violencia por haber sido mujeres. Estamos teniendo un tiempo de violencia enorme en todo el país. Si tuviéramos a la mujer en un contexto como estas feministas lo están diciendo, ¿quién dirigió la alabanza? Una mujer. ¿No es cierto? ¿Qué está sucediendo? La Biblia nos enseña un secreto que se nos ha olvidado. Ellas están presentando un panorama irreal, tomando algunas cifras, tomando algunas estadísticas a su favor y colocando algunos hechos que fueron de impacto nacional para tratar de tomar una postura e incentivar a otras para que se sumen a su gran movimiento, como esto fue este homicidio de Fátima. Nadie, por supuesto, en su buen juicio estaría de acuerdo en que esto sucediera. Pero ¿quién la secuestró? ¿Recuerdas quién fue? Una mujer. ¿Quién la asesinó? Una mujer. Entonces no estamos hablando de un género, estamos hablando de una violencia que no tiene connotación con algún tipo de género. Es decir, la violencia no tiene el símbolo de sexo, es violencia en su totalidad. ¿Qué está pasando? Que estamos enfrentando ahora un panorama donde el principio bíblico se vuelve realidad. Divide y vencerás. Dice la Biblia que una casa dividida contra sí misma no permanece. Eso es lo que está pasando. Por eso nosotros decimos en el argot mexicano, divide y vencerás, pero el Señor Jesús declaró, una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y eso es lo que está pasando. Nuestro país está cayendo. Hay una gran cantidad de divisiones como resultado de estas posturas donde se han venido sumando empresas y por supuesto los que más abundan son los medios de comunicación los que se han sumado a esta gran cantidad. ¿Por qué? Porque están a punto de entrar en una nueva esfera para presentarnos una nueva sociedad con una diversidad de condiciones que para nosotros van a ser inmorales o amorales y para ellos va a ser lo más normal. En la palabra de Dios, te voy a decir otro punto que no quiero perderme, quiero llevarlo ahí. ¿Qué sucede? La Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa. ¿Estamos de acuerdo? Eso dice en Efesios. En otras palabras, el hombre debe amar, cuidar, proteger a su esposa, su familia, a los suyos. Cuando estas mujeres están lanzando estas consignas de odio contra los hombres, están tratando de dividir las posturas de pensamiento, resaltando ciertos hechos que se han sido noticia nacional, con el propósito de desestabilizar la postura más sólida y firme que puede haber en una sociedad, que es la familia. Ellas dicen que el hombre tiene un odio innato contra las mujeres. Mi pregunta es, si tuvieran esa postura realidad, ¿cómo es que ellas nacieron? Si por un instante, nomás piénsalo por un instante, por favor. Si realmente tenemos un odio contra las mujeres y ellas quieren acabar con todo lo que representa el machismo, ¿dónde van a quedar sus padres, sus hermanos, sus hijos, sus familiares hombres? ¿Dónde? Es importante que lo veas. ¿Qué va a suceder? Que esto va a ser la moneda o el rehén para cambiar nuestra condición actual. Ese nuevo orden está incluyendo que el aborto sea a cargo de las instituciones de gobierno.
la gratuidad de los servicios. Qué increíble. Que las que piden respeto a la vida son las peores para provocar el más doloroso de los asesinatos, el aborto. ¿Te das cuenta? O sea, necesito que veas con claridad algo que a lo mejor no lo has visto, pero hoy están queriendo llevar a la legitimidad, aunque es contrario a la naturaleza, contrario a la biología, contrario a la vida misma, el aborto. Y lo quieren trasladar a un punto de negociación, porque esto les va a permitir recursos, finanzas, plataformas políticas, les va a representar subsidios para propiciar una degradación moral en plenitud. Por supuesto que nosotros estamos en contra de la violencia, estamos en contra de la impunidad, estamos en contra de la corrupción, estamos en contra del asesinato en cualquiera de sus formas, estamos en contra de lo que genere dolor a las personas. Eso es obvio y debemos ser tajantes y colocarlo muy claro, porque una de las propuestas que ellas tienen, ¿sabes cuál es? La iglesia es la causante de todos sus males, porque la iglesia, de acuerdo a ellas, es la que enseña, instruye y propaga el machismo. Por eso la famosa frase, hace unas semanas o meses, tal vez no te acuerdes, la iglesia que más alumbra es la que arde, cuando estuvieron quemando iglesias. ¿Te das cuenta? ¿Dónde estamos parados? ¿Qué sucede? ¿Cuál es entonces el punto donde vamos? Yo escribí estas cositas, por favor, permíteme. El otro punto que ellos quieren tener es ahora que la decisión de los padres sobre los hijos está limitada solamente a proveer mantenimiento, es decir, a proveerles recursos financieros, pero no para ser ellos los padres. Hoy ellas quieren que el Estado sea el padre de los hijos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Eso fue lo que les pasó en Rusia. Y fue un fracaso total. Y permíteme decir algo. Aunque en Rusia hay un movimiento similar, tenemos que rescatar algo muy grande. Putin es un aliado de la familia. Porque cuando tienes una familia real y vives con una familia, entonces aprecias el valor de la familia. Estas mujeres probablemente no tienen una familia, o fueron abusadas, o fueron dañadas. Qué triste. Pero ellas no son la imagen de una nueva sociedad. ¿Qué estamos viviendo? La primera cosa que desde lo espiritual tú y yo tenemos que darnos cuenta es que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y una de las metas del enemigo siempre es y será desvirtuar esa imagen en cualquier forma. Y la primera de ellas es en contra de lo que Dios institucionó, el matrimonio y la familia. Ese es el punto focal. Porque al tratar de desvirtuar y retirar la imagen del matrimonio tradicional, como ellos dicen, o tienen otra palabra que utilizan, caduco, que es un matrimonio caduco, están presentando un nuevo orden que les va a permitir entonces ya no vivir de acuerdo a limitantes morales, porque ellas no conocen valores morales absolutos, sino relativos. De esta manera van a presentar un nuevo cuadro donde se permita lo que estamos viendo, el matrimonio entre dos personas del mismo sexo, con sus debidas cualidades o características de tratar de adoptar hijos, que ese es otro problema que se tiene. Pero regresando al punto, cuando el gobierno va a ser el dueño de los hijos, ¿sabes qué va a pasar?
que tus hijos no van a ser susceptibles ni de tu enseñanza, ni de tus criterios, porque el gobierno va a enseñarles, como ahora va a entrar la nueva reforma educativa este año, con una enorme cantidad de propuestas que si quieres o no las quieres, ya están ahí. Por lo tanto, nosotros podemos hacer mucho orando, buscando a Dios, opinando cuando sea necesario, colocando nuestra parte cuando tengamos que enfrentar a alguien en ese contexto. Está siendo despojada de su esencia. Nosotros que somos familias, que aprendimos o venimos de familias tradicionales, no podemos concebir otra forma de ver la familia. Pero ¿cuál es el propósito? Que esas nuevas reformas van a propiciar una diversidad en los medios de comunicación, en los libros de texto, en cualquier lugar donde el gobierno tenga acceso, para ir preparando paso a paso a estos niños para que cuando lleguen a una edad ellos decidan qué influencia van a tener o hacia dónde se van a inclinar y qué sexo van a tener. Esta reforma educativa es perversa. En Puerto Rico la quisieron imponer y separaron, ahora sí que cientos de miles de hombres y mujeres frente al Capitolio y echaron por fuera eso. Porque no se trata de ser cristiano, ser católico, se trata de tener valores y principios morales, que defendamos lo que es nuestro, que es la familia. Tenemos que hacer algo. Podemos tener nuestras pláticas en grupo, pero eso no va a trascender. Mínimo necesitamos tú y yo orar, y cuando digo mínimo es porque es el poder de Dios para nosotros para orar, pero también accionar en otro ámbito. ¿Qué nos están presentando estas mujeres? Reitero, algunos de sus postulados son legítimos. Tenemos que luchar por la no violencia. Tenemos que luchar por valores, por principios, pero no es la forma como se deben hacer las cosas. Muchas mujeres están decididas a participar en esta marcha sin darse cuenta que estarán fomentando un movimiento del cual no se tienen grandes expectativas hablando a tiempo futuro. Argentina, ahí donde este movimiento fue levantado con una gran fuerza, con un enorme poder, donde el gobierno proveyó subsidios para propiciar que ellas siguieran adelante con sus posturas. ¿Sabes en qué acabó? No pudieron alterar la violencia en Argentina. No pudieron disminuirla ni un punto siquiera. En España, donde también las mujeres se alzaron con gran fuerza buscando legitimizar sus derechos cuando la Constitución se los garantizaba. Este movimiento también buscó las mismas metas que aquí en México, que en Argentina y en cualquier otro país está buscando: tener acceso político, tener una plataforma, dictaminar ellas el tipo de leyes que son propicias de acuerdo a sus intereses, de tal forma entonces que en España tampoco lograron disminuir la violencia contra las mujeres. ¿Tú crees que una marcha va a cambiar eso? Por supuesto que no. Es como cuando tristemente nuestro presidente dijo que la corrupción se iba a acabar. La corrupción no se acaba por decreto. Esos son aspectos simplemente para atraer la atención, pero finalmente no van a funcionar. Nos estamos enfrentando a un despojo de identidad. Estamos entrando en una condición donde México no va a ser ya más el que tú y yo conocimos, el que nuestras canciones de el pasado nos reflejaban. Ay, Jalisco, 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 ¿no?
de que somos puros hombres. ¿Ah? ¿Ya que ya no? Están cambiando nuestra geografía política, social, como resultado de que sus propuestas están teniendo eco. ¿Qué debemos hacer? Por ejemplo, el pastor, ¿qué debe hacer? Acompáñame al libro de Nehemías, capítulo 10, verso 11. Nehemías, capítulo 10, verso 11. Los cristianos, bueno, voy a hablar como pastor. Los pastores podemos tener dos opciones: o correr e irnos, o enfrentar el deber. 10:11. Un hombre como yo, 6:11, todo estaba bien, gracias. Gracias, 6:11. Me pone nervioso. Dice aquí, un hombre como yo ha de huir, es decir, le habían dicho, corre Nehemías porque vienen por ti, van a venir tras de ti. Y Nehemías dice, espérame, la labor que Dios me ha confiado, tengo la opción de correr, es esta. No hablarte de política, no hablarte de partidos, de la realidad social que estamos viviendo, para que tú tengas toda la amplitud de la información apropiada y puedas decidir qué hacer con esto. Un pastor no puede darse el lujo de eludir estos temas. Se nos ha confiado un tesoro que no es nuestro. Ese tesoro es del Señor y ese tesoro son ustedes, las ovejas. Hay otro texto que me gustaría llevarte a Lucas 13:31, por favor. Lucas 13:31. Qué grato es poder leer, al menos a mí me gusta en el papel. A ver si estoy en lo correcto. Porque luego, como ahorita mencioné, dice, hablándole al Señor Jesús, que llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Es decir, le estaban diciendo, mira, lo que tú estás enseñando tiene un gran riesgo. Vas a enfrentar connotaciones políticas, religiosas y vas a pagar con tu vida. Y el Señor Jesús dijo, dile a esa zorra, dile a esa zorra. Es decir, sabemos que estamos entrando en una ley que se llama Mordaza aquí en Guadalajara, donde nuestro gobernador, que tiene una gran capacidad de pensamiento, que quiere hacer la refundación del constituyente, una nueva constitución, es prácticamente la misma del DF, pero con mayor perversidad. Porque hoy su propuesta es que ningún profesional de la salud, psicólogo, psiquiatra, terapeuta, consejero, pastores, sacerdotes, nadie tenga el derecho de hablar ni de hacer cambiar una persona que está o ha elegido vivir bajo un contexto gay. Fíjate bien, esa es la propuesta de tu gobierno, que va a encarcelar a quienes hagan esto. Wow. ¿Qué vamos a hacer entonces? Si el pastor no se va a atrever a decir nada, mejor cerremos la iglesia y vámonos. Me impactaron las palabras del
cardenal Íñiguez, Sandoval Íñiguez. Él se paró valientemente para contrarrestar, para oponerse a un movimiento que está diametralmente opuesto a la verdad que conocemos y que está además propuesto por otras personas que nada tienen que ver con las mujeres. Tú y yo podemos correr, pero ese es nuestro deber. Tú y yo podemos hacer algo. Y este otro texto que quiero compartirte acerca de lo que yo debo hacer, Juan 10, verso 12. Juan 10, verso 12. Dice el Señor: mas el asalariado, que no es el pastor, de quienes no son propias las ovejas, ve venir al lobo y se deleita y las invita a la fiesta y vámonos, recio. ¿Qué dice? Deja las ovejas y ¿qué? Y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa, porque no le importan las ovejas. La labor del pastor no es lo que quiere hacer, es lo que debe hacer, lo que ya está estipulado por la palabra de Dios. El púlpito no es una oportunidad para sobresalir y adquirir un puesto político, no es para fomentar y llevar capital político a un partido, no. Pero sí es necesario que aquello que está contrariando, afectando a la iglesia, debemos tener el valor para levantar la mano y decirle. Romanos 13 dice que nosotros debemos estar sujetos a la ley. Pero ¿hasta dónde estamos o debemos estar sujetos a la ley? Eso es algo que debemos estar conscientes. Cuando las leyes atentan contra la vida y contra la palabra de Dios, es cuando tenemos que levantar la mano y decir que esas cosas no son correctas. Eso es lo que estamos haciendo. El pastor necesita decir lo que está aconteciendo, las cosas que afectan a la vida de la iglesia, es decir, tu familia, tu matrimonio, tus hijos, lo que atenta contra aquello que creemos. Porque además de esto, debo decirte que estamos a punto de entrar en otra etapa con otra ley, que es que ya no podremos compartir el evangelio excepto dentro de la iglesia. Así es. ¿Sabes por qué no han logrado triunfar estos movimientos que en la ONU se han estado fomentando? ¿Sabes por qué no se han colocado ya como una política mundial? Es triste, pero es lo mejor que nos puede suceder. Los países musulmanes que están dentro de la ONU son los que se han opuesto a este tipo de movimiento para que no sea aceptado mundialmente. Qué tremendo. Porque los musulmanes tienen toda esa condición de adherirse a su credo y vivir por su credo. Y la gran mayoría de países pseudo católicos, pseudo cristianos son los que más han contribuido para que se desarrolle este tipo de plaga. ¡Wow! ¡Qué increíble! Que los países con un alto grado de adherencia a sus principios religiosos, como son los musulmanes, ellos son el bloque opositor que ha impedido que se acepte como política mundial lo que se ha estado promoviendo. Y mi pregunta entonces, ¿tendremos un presidente cristiano? ¿Será igual que los otros o pudiera ser como los musulmanes que vivan por principios y valores? ¿Por qué es importante que hoy concluyamos con esto? En el libro de Jeremías, capítulo 6:16,
Dice aquí que preguntemos por las sendas antiguas. Me gusta este texto porque nos da la oportunidad de elección. Jeremías 6:16. Así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Y cuando andemos en el camino de Dios, encontraremos descanso para nuestra alma. Pero aquí viene la otra. ¿Qué dijeron? No andaremos. ¿Qué necesitamos? Nosotros tenemos un libro que no cambia por el paso del tiempo. Nuestro sistema de valores, nuestro sistema de principios, nuestra norma de vida y conducta no requiere actualizaciones. Se encuentra vigente en cualquier punto geográfico de nuestro planeta y en cualquier tiempo histórico donde se coloque. La palabra de Dios para ti, para mí, es la misma en todas partes. Es la que debe gobernar nuestra vida. Es la que debe dirigir nuestros pasos. Aun si la Constitución cambiara en la imagen como que hoy la tenemos, la palabra de Dios sigue teniendo un alto grado de principios y valores por los cuales regir nuestra vida e instruir a nuestros hijos para caminar en el temor de Dios. Por eso el salmo con el que empezamos, el Salmo 1, dice: en Jehová he puesto mi confianza. Estos movimientos siempre van a traer desestabilización, confusión, siempre van a atentar contra lo más precioso que tenemos, el matrimonio y la familia. Van a venir por nuestros hijos, pero de ti y de mí depende si se los llevan. Su propósito es eso. ¿Recuerdas lo que dice la Biblia? Instruye al niño. Ese principio bíblico funciona para bien o para mal. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos, nunca se van a apartar. Pero el enemigo sabe que instruyendo al niño por la senda del mal es muy difícil que ellos puedan cambiar, a menos que Dios no haga, como contigo y conmigo, nuevos nacimientos. Yo no te voy a decir que apoyes o no apoyes, esa será tu decisión. Mi propósito es decirte lo que la palabra de Dios nos muestra. Somos libres para decidir, pero si decimos que caminamos con el Señor, la Biblia nos dice entonces qué debemos hacer. Hoy es un día donde podamos hablar con nuestros hijos, con nuestra familia y decirles, porque el día de mañana no puedes quitarles, van a tener con quién platicar, van a escuchar a sus niños o amiguitos decir: es que mi mamá se fue al meeting para decir que están cansadas de que las mujeres sean violentadas por el hecho de ser mujeres. ¿Qué vamos a decir? Déjame decirte, los niños de hoy son agudos, son buenos, rápidos de pensamiento, exactamente conocen muchas cosas, pero si no les damos lo apropiado, se puede tergiversar. Necesitas pasar tiempo con tus hijos y decirles las cosas. Miren, hemos perdido mucho tiempo. Cuando nos sentamos a comer, seamos honestos, cuando nos sentamos a comer, el celular lo tenemos a un lado. Ya no platicamos, no conversamos, no tenemos tema de conversación en la hora de comer, porque cada uno tiene su lugar para comer, su teléfono, o están viendo sus películas, y no tenemos tiempo de familia. Nos van a arrebatar lo más precioso. Despertemos, cambiemos hoy nuestros hábitos, hagamos vida de familia. Hay tiempo para el celular, hay tiempo para las películas, pero hay tiempo de familia. Están con el celular y en vez de decirle: oye, me pasa las tortillas, le mandan un WhatsApp: pásame las tortillas. ¿De veras?
Están tan enfrascados en la plática que están sentados uno junto al otro, pero están vía internet. No hay diálogo. Todo es aquí. ¿Te fijaste qué buena película, verdad? Está muy suave. Lo hemos perdido. Esos son los espacios que este movimiento está aprovechando. Cambiemos. Cambiemos. Hagamos de la mesa, hagamos del hecho de sentarnos a la mesa el mejor momento del día. Disfrutar juntos. Ya no nos preguntamos cómo te fue, qué hay. No. Nos llama la atención la tecnología. Si cerráramos mientras comemos nuestros teléfonos, no lo apagues, ponlo en vibrador, déjalo ahí y come sin él. ¿Qué te va a pasar? ¿Cómo comíamos antes que no había celular? Bien rico. ¿A poco no? No había interrupciones. Pero hoy estamos comiendo, déjase. Perdone, me levanto. Si es que es educado, dices perdón, te levantas y sí, llegas y la comida fría, oye, ya se enfrió. ¿Por qué? Tengamos tiempo para la familia. El mejor consejo que la Biblia nos dice es que tengamos ese tiempo precioso con la familia. ¿Quieres ponerte de pie? Vámonos. No quiero, este tema me desgasta. ¿Sabes que tuve que estudiar mucho para estos temas? Meterme a estudiar lo que dijo esta diputada, lo que dijo esta senadora, la ley que ya se aprobó aquí, la ley que se va a aprobar allá. Todas las dirigentes prácticamente de todos estos movimientos de senadoras como de departamentos del gobierno del estado o del federal, todas son de la misma línea, por eso todos coinciden en lo que están haciendo. Estamos a favor de la vida. Estamos a favor de la familia, a favor del matrimonio, a favor de nuestros hijos. Estamos a favor de la mujer, pero también a favor del hombre. Tenemos algo en común. Rechazamos la violencia, cualquiera que sea su origen. Rechazamos la corrupción, la degradación moral, el nepotismo. O sea, todas estas condiciones no son aceptables. La impunidad, que ese es otro de los puntos que tenemos, también no está dentro de nuestro contexto para abrazarlo. Podemos decir gracias a Dios por las mujeres, sí, yo puedo decirte, la Biblia lo coloca de tal manera que el hombre estaba solo y el Señor le dio una corona inmerecida. ¿No es cierto? Dios nos bendijo, de veras, de veras. Así que la mujer es valiosa porque Dios le dio talentos, capacidades, habilidades. Ustedes mujeres, Dios les ha dotado con una enorme cantidad, no les limitó, no les hizo menos que el hombre. Y eso es lo que este grupo trata de hacer creer, que por la violencia la mujer no puede desarrollar toda su capacidad de talento. No. Tenemos una gran verdad. La iglesia no es enemigo de la sociedad. La iglesia es la que puede ayudar a consolidar, a formar una mejor sociedad, puesto que conoce los principios y valores de Dios. La iglesia puede ser el mejor lugar en donde construir familias, donde educar a nuestros hijos, donde contribuir para el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Es la iglesia. Así que no somos un enemigo, somos a quienes Dios colocó para que ayudáramos a formar una mejor sociedad. Y eso empieza en el corazón. Vamos a dar gracias. Padre, qué temas tan difíciles hoy estamos pasando. Pero tu palabra nos dice que tenemos los recursos necesarios para ir superando estos procesos que son desgastantes.
que van a representar tiempos de oración, tiempos de clamor, tiempos de unidad buscándote, Señor, para que tú retires estas perversas propuestas que están lacerando, lastimando las vidas, las familias de quienes hoy, Señor, no se han dado cuenta que son presa fácil de estos movimientos. Padre, cuántos hogares serán destruidos, cuánta desdicha vendrá como resultado de despojar a sus hijos de ese seno paterno para hacerlos hijos del gobierno, Señor. Padre, ayúdanos. Ayuda a nuestras mujeres cada día a seguir enfrentando su día con esa capacidad, talento, con esa fuerza que tú les has brindado. Estamos agradecidos por las mujeres que en la iglesia, Señor, tú has traído, Señor. Gracias porque cada una de ellas es un tesoro, es una riqueza en lo individual. Tú les has hecho únicas, mi Dios. Tú les has dado talentos, tú les has equipado para seguir adelante en la vida, Señor. Gracias porque tú no las abandonaste como nos han hecho creer. Tú las hiciste capaces, tú las hiciste fuertes, mi Dios. Tú les diste ese carácter para seguir adelante y seguir forjándose cada día. Señor, gracias, porque tú eres la fuente de poder en su vida, Señor. Te agradecemos por ese regalo que al hombre le has traído, Señor, como es la mujer. Algunos que no se han casado como su mamá, un tesoro precioso, como sus hermanas, una extensión de ese amor que estarán compartiendo juntos a lo largo de su vida. Para aquellos que casados, gracias Dios por ese privilegio que tenemos. No son nuestras, ellas deciden qué hacer y cómo hacerlo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos has enseñado el valor de la mujer. Y te damos las gracias, Señor, para que la iglesia continúe extendiendo este mensaje de amar a la mujer, de honrarla, respetarle, de mantener firme esa convicción, Señor, para que nuestros hijos crezcan con principios y valores, para que podamos llevar, Señor, a un mundo en crisis estas verdades que son de enorme valor. Gracias por rescatarnos de ese mundo donde estábamos. Gracias, Señor, por cambiar nuestro pasado por un nuevo presente. Gracias, Padre, por sacarnos de la esclavitud, por romper las puertas de las prisiones y hoy libres por ti y para ti, Señor. Gracias te damos, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.